Nunca imaginé que la casa de mi tío se convertiría en mi refugio y mi prisión. Hola, me llamo Alba, tengo 22 años. Siempre he sido una chica inquieta, con sueños de diseñar mundos a través del arte gráfico. Vivo en un pequeño pueblo llamado Valdeluz, en la provincia de Guadalajara. Mi vida dio un giro inesperado cuando mis padres se separaron y mi madre tuvo que trasladarse por trabajo a otra ciudad. Sin un lugar donde quedarme y con la universidad consumiendo gran parte de mi tiempo, terminé mudándome con mi tío Manuel y su esposa, Teresa, en su casa apartada en las afueras de Brihuega. Al principio pensé que solo serían unas semanas, tal vez un mes, hasta que encontrara otro sitio. Pero el tiempo pasó y la rutina en esa casa tranquila comenzó a calar hondo en mí. Teresa y yo, que apenas nos conocíamos, fuimos acercándonos poco a poco. Ella, con su manera dulce y práctica, me enseñaba a cocinar platos tradicionales y a cuidar el hogar, llenando el silencio con su presencia maternal. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de sucesos extraños comenzaron a inquietarme. Ruidos que no tenían explicación, pasos en pasillos vacíos, esa sensación constante de ser observada cuando estaba sola en mi habitación. Al principio lo atribuí al cansancio y al estrés de mis proyectos, pero una noche todo cambió. Era una tarde de otoño. Después de cenar, me encerré en mi cuarto para terminar un encargo. Manuel ya había apagado las luces y Teresa había salido a cenar con unas amigas. La casa estaba en silencio, o eso creía. De pronto, escuché pasos en el pasillo. Me quedé paralizada, intentando escuchar mejor. Luego, un leve chirrido, alguien abrió la puerta del dormitorio de mi tío. Pensé que tal vez Manuel se había despertado para beber agua, pero algo en el aire me hizo sentir una tensión extraña. Como si una fuerza invisible me impulsara a salir y comprobar que todo estaba bien. Me acerqué con cautela a la puerta y la entreabrí, intentando no hacer ruido. Manuel dormía plácidamente, envuelto en la penumbra que filtraba la luna a través de la ventana. Pero entonces, un sonido brusco hizo que un jarrón sobre la mesilla se tambaleara, como si alguien lo hubiera tocado. Me sobresalté. Solo estábamos él y yo en la habitación, y la puerta tras de mí estaba cerrada. Manuel se movió, abrió los ojos y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Vi en ellas una mezcla de sorpresa y una pizca de inquietud, como si él también sintiera algo fuera de lugar. Parpadeó varias veces para enfocar y, con voz ronca, susurró: «Alba, ¿qué haces aquí?» Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escuchara. Tartamudeé, sin saber qué decir, y finalmente balbuceé que no quería despertarle. Él se incorporó lentamente, se frotó los ojos y me regaló esa sonrisa cálida y protectora que siempre me había dado seguridad. Pero esa noche, había un matiz diferente, un velo de preocupación que no había visto antes. «No pasa nada», dijo con suavidad. «Si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo». Asentí, aunque mis pensamientos estaban revueltos. El aire en la habitación se sentía denso, como si una presencia invisible estuviera junto a nosotros. Mi respiración se aceleró y, en un susurro, dije que solo quería hablar un momento. La sonrisa de Manuel se tornó un poco tensa, como si también él percibiera esa extraña atmósfera. Luego, con calma, me indicó que me sentara a su lado y me preguntó qué había pasado. Me quedé inmóvil, no por él, sino por esa sensación opresiva que hacía que la habitación se cerrara a nuestro alrededor y las sombras parecieran más profundas. Manuel me miraba con ternura, pero en sus ojos brillaba algo más, una mezcla de alerta y miedo que reflejaba mis propios sentimientos. «¿Estás bien, Alba?», preguntó en un tono bajo, casi cauteloso. Di un paso hacia él, sintiendo como el pulso retumbaba en mi pecho. Había algo junto a nosotros, una presencia demasiado clara para ignorar, imposible de describir con palabras. El aire pareció vibrar y la habitación se hizo más cálida, o quizá fui yo quien dejó de sentir distancia entre nosotros. En ese instante, una fuerza invisible me empujó a acercarme más. Sin entender por completo, me incliné hacia él y nuestros labios apenas se rozaron. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, delicada y etérea. Cuando él respondió, el mundo a nuestro alrededor pareció detenerse. Mis pensamientos gritaban que debía parar, pero mi cuerpo respondía a un impulso desconocido. Sentí su mano cálida en mi mejilla, firme y segura,
como si él tampoco pudiera resistirse. El beso se profundizó, borrando límites y distancias, y la habitación desapareció. Solo existía aquella conexión inexplicable que no podía comprender ni nombrar. Manuel se apartó un momento, nuestras frentes se tocaron y nuestras respiraciones se mezclaron. Podía sentir el latido acelerado de su corazón, sincronizado con el mío. Alba, murmuró con voz tensa y llena de temor, no deberíamos. Pero en sus ojos también había duda, como si él mismo no estuviera seguro de que fuera un error. Algo en mí se resistía, no por deseo, sino por la idea de detenernos. Pero no podía. Entrelazamos los dedos, y él no retiró la mano. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre los míos, confirmando algo que ambos ya sabíamos. Nos quedamos mirándonos, en un silencio cargado de significado, donde algo importante se decidió sin palabras. El aire se volvió denso, cálido y lleno de aquello que no se había dicho. Mi mano subió hasta su nuca, atrayéndolo más cerca. Volví a besarlo, esta vez sin miedo ni dudas, solo con un deseo ardiente de estar junto a él, de sentirlo, de saborear cada movimiento, cada suspiro. Su mano recorrió mi espalda con seguridad, acercándome tanto que me faltó el aire. Todo era demasiado intenso, demasiado real para pensar en consecuencias. Quería quedarme allí, en ese instante donde solo existíamos nosotros dos. Mi corazón latía desbocado cuando sus labios encontraron mi cuello, dejando besos ardientes sobre mi piel. Su aliento en mi oído hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Era algo nuevo, profundo, absorbente, imposible de parar. ¿Estás segura?, susurró con voz grave y cargada de deseo y ternura. No quiero hacerte daño. Cerré los ojos, buscando palabras. Dentro de mí todo se rompía entre la prudencia y el deseo. Pero el deseo ganó. Sí, estoy segura, dije, sintiendo sus dedos deslizarse por mi pecho, el calor y la fuerza de su cuerpo bajo mis manos. Sentí la calidez de su piel y dije con firmeza, lo quiero, Manuel. Te quiero a ti. Sus labios volvieron a los míos, hambrientos, profundos, insistentes, haciendo que el mundo fuera solo ese cuarto y esa pasión que me hacía sentir viva, deseada, como nunca antes. La habitación se cerraba a nuestro alrededor, la luz se atenuaba y nuestros latidos se sincronizaban, como si respiráramos al mismo ritmo. Parte de mí intentaba resistir la realidad, buscar lógica. Pero la otra parte, la más fuerte, ya se había rendido. No era solo un beso. Era algo mucho más grande, casi imposible de explicar, pero dolorosamente claro. Algo que había esperado tanto tiempo que ni yo misma quería admitir. Manuel me susurró al oído, su aliento cálido y tembloroso, como si él también luchara con sus emociones. Apenas escuché sus palabras, porque en ese momento mis manos ya exploraban cada línea de su cuerpo, sintiendo la fuerza de sus músculos y la intensidad de su piel. Volver atrás era imposible. Entre nosotros solo había una atracción que nos arrastraba con más fuerza de lo esperado. El tiempo parecía haberse detenido mientras nos perdíamos en ese ritmo lento y silencioso, en el calor de nuestros cuerpos que hacía que todo pareciera correcto. En ese silencio, ya no éramos solo conocidos. Éramos dos personas unidas por algo mucho más profundo de lo que había sentido jamás. La tensión era tan palpable que parecía que el aire estuviera cargado de electricidad. No nos movíamos ni hablábamos, solo escuchábamos nuestra respiración, hasta que un ruido rompió aquella frágil quietud, la puerta de entrada. Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco doloroso y me aparté de Manuel, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué estaba pasando entre nosotros? Una ola de culpa me inundó, pero también un deseo ardiente que no podía ignorar. Estaba atrapada entre lo vivido y la realidad que volvía con fuerza. Manuel miró hacia la puerta, su rostro tranquilo pero sus ojos reflejaban el mismo fuego y tensión que sentía yo. Alba, susurró, con la voz temblorosa como si quisiera decir algo importante y no pudiera. Los pasos resonaron en la escalera. Manuel fue el primero en darse cuenta, pero yo también supe al instante, era Teresa. Me levanté de un salto, mi respiración se aceleró y las manos me temblaban. No sabía qué hacer. Mis pensamientos chocaban, se dispersaban, y no encontraba cómo salir de aquel lío.
¿Cómo podría mirarla a los ojos después de lo que había pasado? La puerta del dormitorio de Manuel se abrió con un chirrido. Teresa estaba en el umbral, sus ojos alternaban entre él y yo, con una mezcla de vergüenza y una intuición profunda de que algo se había roto pero que no sabía cómo aceptarlo. Manuel, Alba, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con la voz temblorosa, llena de incertidumbre, pero con un tono escondido que decía que intuía que todo era más complicado. Sentí que mi rostro perdía color. La presencia de Teresa fue como un golpe helado. La realidad me cayó encima y todo lo que había sentido hace un momento se volvió absurdo, inexplicable, imposible de justificar. La garganta me ardía y las palabras no salían. Intenté decir algo, pero solo tartamudeé, mientras el mundo a mi alrededor cambiaba. Pero la reacción de Teresa no fue la que esperaba. No hubo ira ni reproches, solo una tristeza profunda y preocupante que se extendía en el silencio. Entró lentamente en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El silencio se volvió casi tangible, como el aire antes de una tormenta. Alba, tienes que entender algo, dijo con voz suave, pero cargada de peso. Esto es más grande de lo que puedes imaginar. Más de lo que cualquiera de nosotros entiende ahora. La miré, con la cabeza llena de preguntas caóticas. ¿A qué se refería? ¿Qué secreto se escondía con esas palabras? El silencio siguió después de que ella se fue. Su frase quedó flotando en el aire, dejando una sensación de que algo importante apenas nos había rozado, sin revelarse aún. En medio de toda la confusión, su calma y su intuición me hicieron sentir que lo que venía sería mucho más serio. No nos rechazó. Al contrario, nos dio una oportunidad, frágil y confusa, pero una oportunidad. Miré a Manuel. En su cara se reflejaban culpa, desconcierto y algo que no podía identificar. Evitaba mi mirada y sus dedos jugueteaban nerviosos. Sentía el peso de lo ocurrido. Cuanto más pensaba, más claro veía que aquello nos había superado. No era un plan ni un accidente. No podíamos simplemente borrarlo o fingir que no pasó. Teresa tenía razón. Sentimientos, miedos, dudas. Todo eso necesitaba un diálogo sincero. Manuel, susurré con voz temblorosa, ¿qué hacemos ahora? Me miró con ojos llenos de tormenta interior. No lo sé, admitió. No sé qué sentir, si debo estar enfadado, avergonzado, o si siquiera tengo derecho a mis emociones. Su voz se quebraba, mostrando la lucha interna entre lo que había pasado y lo que lo unía a Teresa, su compañera. No se arreglaría con una sola conversación. Era demasiado complicado. Respiré hondo y me acerqué. Instintivamente extendí la mano, pero dudé en tocarlo, sin saber si sería lo correcto. Tenemos que ser honestos, dije en voz baja, entre nosotros. Esto es demasiado importante para callarlo. Manuel asintió despacio. Su expresión era seria, pero no dura. Lo sé. Solo no sé por dónde empezar, dijo quedo. Apreté su mano, sintiendo como ese pequeño contacto calmaba y despertaba emociones contenidas. Hay que empezar por reconocer lo que todavía sentimos, afirmé. Después callé, sin saber a dónde me llevaba esa frase. Y luego, intentaremos entender qué viene después, añadió él. Noté que la tensión en sus hombros se aligeraba un poco. Apreté su mano con más fuerza. No será fácil, Manuel, pero quiero entender qué pasa entre nosotros. Su mirada se suavizó y comprendí que, a pesar de la gravedad, también buscaba un camino adelante. No sé qué será de nosotros, dije, intentando ser clara, pero ya no quiero esconderme ni huir. Nos quedamos en silencio largo rato, cada uno sumido en sus pensamientos, tratando de asimilar lo sucedido. No había respuestas fáciles, solo confusión, emociones confundidas, miedos y preguntas que no se resolverían de inmediato. Pero lo que Teresa dijo, su calma, su palabra, no nos rechazó ni nos juzgó, nos dio espacio para parar, respirar y, quizás, entender hacia dónde íbamos. Mis pensamientos giraban sin descanso. ¿Qué pasará? ¿Podremos aceptar nuestros sentimientos? ¿Seguiremos adelante sin destruirlo todo? ¿O será un peso insoportable? Pero esas eran preguntas para otro momento. Ahora solo existíamos Manuel y yo,
sentados juntos, callados, torpes, pero sinceros, compartiendo la incertidumbre y, al mismo tiempo, una extraña esperanza silenciosa. Sabíamos que nada volvería a ser igual, pero tampoco podíamos callarlo. Nos esperaba una decisión. Y por primera vez sentí que, sea cual sea el camino, lo recorreríamos juntos. Desde que llegué a la casa de mi tío Manuel, supe que no sería una estancia común. Valdeluz es un pueblo pequeño y tranquilo, donde la vida transcurre despacio, rodeado de campos de lavanda y montañas lejanas. La casa de Manuel y Teresa estaba en las afueras, en una calle silenciosa bordeada por álamos altos que susurraban con el viento. Yo estaba acostumbrada a la ciudad, a la energía constante, a las luces y al ruido. Pero cuando mis padres se separaron, todo cambió. Mi madre tuvo que mudarse a Zaragoza por trabajo, y yo me quedé buscando un lugar donde estudiar diseño gráfico y, sobre todo, encontrar un poco de estabilidad en medio del caos familiar. Fue entonces cuando Manuel me ofreció quedarse en su casa, aunque no estaba en mis planes. Manuel siempre fue un hombre reservado, con esa mirada profunda y tranquila que parecía albergar secretos. Teresa, su esposa, era todo lo contrario, una mujer cálida, risueña, que me acogió con una mezcla de maternalismo y curiosidad. Su casa olía a madera vieja, a café recién hecho y a flores frescas que ella cuidaba con esmero en el jardín. Allí pasaba las tardes dibujando, perdiéndome en mis proyectos, mientras ellos vivían su rutina pausada. Al principio, me sentía como una extraña, una invitada temporal que no debía entrometerse. Teresa me dejaba espacio, pero poco a poco comenzó a acercarse, compartiendo recetas de la abuela y consejos para cuidar la casa. Manuel, aunque menos expresivo, me ofrecía una presencia sólida, un punto de apoyo silencioso. Pero algo cambió en el ambiente. No fue inmediato, ni obvio, sino como un susurro que se colaba en el silencio de la casa. Empecé a notar detalles, un cuadro ligeramente torcido en la pared del pasillo, una puerta entreabierta que yo juraba haber cerrado, pasos leves cuando todos estaban ausentes. Al principio, me dije que era mi imaginación, que el cansancio y la soledad me jugaban malas pasadas. Pero una noche, mientras terminaba un trabajo urgente para la universidad, todo se hizo demasiado real. Teresa había salido con sus amigas, Manuel se había ido a dormir temprano, y yo estaba sola en mi habitación, iluminada solo por la pantalla de mi portátil y la luz tenue de una lámpara. De repente, un ruido me sacó de mi concentración, pasos en el pasillo. Me quedé quieta, escuchando con atención. El sonido se acercaba, luego un leve chirrido, como si alguien abriera la puerta del dormitorio de Manuel. Pensé que tal vez se había levantado, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, una sensación extraña me impulsó a salir de la habitación, a caminar con cuidado hacia el pasillo. Al llegar frente a la puerta de su cuarto, la entreabrí con cautela. La penumbra dejaba entrever su figura dormida, tranquila, bajo las sábanas. Pero justo entonces, un ligero movimiento en la mesilla hizo que una pequeña jarrón se tambaleara, como si alguien lo hubiera rozado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Volví a cerrar la puerta despacio, pensando que había imaginado todo. Pero no pude evitar sentir que algo invisible estaba allí, observándonos. Manuel abrió los ojos y nos miramos. Vi en su mirada una mezcla de sorpresa y preocupación, como si él también hubiera sentido esa presencia. No sabía qué decir ni hacer. Me sentí atrapada entre el miedo y la curiosidad, entre lo racional y lo inexplicable. Esa noche cambió todo. La casa que creía segura se había convertido en un misterio que solo empezaba a desvelarse. Y en medio de ese silencio pesado, la distancia entre Manuel y yo se acortaba sin que pudiera evitarlo. La sensación de inquietud que me había acompañado aquella noche no desapareció con la luz del día, más bien, se fue profundizando con cada hora que pasaba en esa casa silenciosa de Valdeluz. Manuel y Teresa mantenían la rutina diaria, como si nada extraño hubiera ocurrido, pero yo sabía que algo había cambiado. Había una tensión invisible que se colaba en cada rincón, una atmósfera cargada que hacía que el aire pareciera más denso, más difícil de respirar. Teresa seguía con su sonrisa amable, pero noté que evitaba mirarme a los ojos. Tal vez ella también sospechaba que algo estaba pasando, aunque no dijera una palabra. Manuel, por su parte, parecía más callado de lo habitual. Sus gestos,
sus miradas, todo se había vuelto más contenido, como si llevara un peso que no quisiera compartir conmigo. Y yo, atrapada en medio de esa familia que ya no sentía tan segura, buscaba respuestas que no llegaban. Los días siguientes se tornaron una mezcla de normalidad y extrañeza. Por las tardes, me sumergía en mis trabajos de diseño, usando el arte como refugio para no enfrentar la realidad que bullía bajo la superficie. Pero incluso en esos momentos, sentía que había algo más, una presencia que me observaba desde las sombras, que me susurraba secretos que no entendía. Una tarde, mientras Teresa preparaba la cena en la cocina, decidí preguntarle directamente. Teresa, ¿has notado algo raro en la casa, ruidos, movimientos extraños? Ella me miró con sorpresa, como si no esperara esa pregunta. Después de un instante, bajó la voz y me respondió, Alba, esta casa guarda historias que no siempre se cuentan. A veces, cuando menos lo esperas, el pasado se asoma y nos recuerda que no estamos solos. Sus palabras me dejaron helada. ¿Qué quería decir con eso? Intenté indagar más, pero Teresa cambió de tema rápidamente, como si temiera revelar algo demasiado doloroso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, las palabras de Teresa resonaban en mi mente. Sentí que estaba entrando en un mundo donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban de manera peligrosa. Esa misma noche, decidí no quedarme sola en mi habitación. Me senté en el salón, con la ventana entreabierta, dejando que la brisa fresca entrara y me despejara la mente. Pero entonces, de nuevo, escuché un leve crujido en el pasillo. Mi corazón se aceleró y, sin pensarlo, me levanté para investigar. Al llegar al corredor, la luz de la luna iluminaba tenuemente las paredes, proyectando sombras que parecían moverse. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, hasta llegar a la puerta del dormitorio de Manuel. Sentí una presión inexplicable en el pecho, como si algo invisible me empujara a abrirla. Con la mano temblorosa, giré el pomo y la puerta se abrió con un suspiro. La habitación estaba vacía, pero en el aire flotaba un aroma familiar, una mezcla de tabaco y madera vieja. Sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que me envolvía con una mezcla de calor y miedo. De repente, una voz suave y casi imperceptible susurró mi nombre. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El silencio volvió a la habitación, pero mi pulso no se calmaba. Sabía que no estaba sola. Algo o alguien estaba allí, y esa noche, por primera vez, comprendí que la casa de Manuel escondía secretos que iban mucho más allá de lo que podía imaginar. Y mientras mis pensamientos giraban sin descanso, una pregunta se instaló en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? La noche en que escuché esa voz susurrando mi nombre, la realidad se desdibujó y las sombras de la casa de Manuel parecieron cobrar vida propia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me quedaba paralizada en medio de la habitación, sin saber si enfrentar lo que había oído o huir hacia la seguridad de mi cuarto. Pero algo me retenía, una mezcla de miedo y fascinación que me impedía moverme. Decidí quedarme, intentando calmar la respiración agitada y concentrándome en cada sonido. El aroma de madera y tabaco seguía flotando en el aire, y aunque no veía a nadie, la sensación de compañía era abrumadora. Me acerqué a la ventana, donde la luna iluminaba suavemente el jardín, y por un momento pensé en lo irreal que se había vuelto todo. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada o había algo más en esa casa? Volviendo la vista hacia la cama, noté que había un pequeño libro abierto sobre la mesilla, uno que antes no había visto. Lo cogí con cuidado y leí el título, Memorias y secretos de Brihuega. Lo abrí y empecé a hojearlo. Estaba lleno de relatos antiguos sobre el pueblo, sus leyendas, y relatos sobre una antigua familia que vivió en esa misma casa, generaciones atrás. Historias de amores prohibidos, traiciones y misterios que nunca se resolvieron. Sentí que el corazón me latía con fuerza. ¿Podría esa historia tener algo que ver con lo que ahora yo estaba viviendo? Cerré el libro con suavidad y me senté en el borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Entonces, un ruido distinto me sobresaltó, pasos en el pasillo. Esta vez, no era un susurro, sino un sonido firme y decidido que se acercaba hacia la puerta. La puerta se abrió lentamente y Manuel apareció en el umbral, con el rostro serio y los ojos cargados de preocupación. «Alba, ¿estás bien?», preguntó con voz baja,
como si temiera despertar algo más que a mí. Me levanté, sin saber qué responder. Él entró y cerró la puerta tras de sí, dejando la habitación envuelta en un silencio tenso. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Manuel habló: sé que has sentido cosas extrañas, no estás sola en esto. Su voz temblaba ligeramente, y por primera vez vi una vulnerabilidad en el que no había percibido antes. Hay cosas en esta casa que no puedo explicarte, cosas que han estado aquí mucho antes que nosotros. Quise preguntar más, pero las palabras se me atragantaron. En lugar de eso, me acerqué y le tomé la mano. Él me miró sorprendido, pero no retiró la suya. Era como si en ese gesto silencioso buscáramos un apoyo mutuo para enfrentar lo desconocido. De repente, un golpe seco resonó desde la planta baja, seguido de un crujido que hizo vibrar las paredes. Manuel y yo nos miramos alarmados. Algo o alguien había entrado en la casa. Sin pensarlo, Manuel tomó una lámpara y me indicó que lo siguiera. Bajamos las escaleras con cuidado, cada paso amplificando el silencio. La sala estaba vacía, pero un aire frío nos envolvía. En el suelo, justo frente a la puerta principal, había un sobre cerrado con mi nombre escrito con una caligrafía antigua y elegante. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro, una carta que comenzaba con una frase que me heló la sangre: Alba, la verdad que buscas puede destruirlo todo, pero es solo el principio. Manuel me miró con gravedad. Su expresión decía que esa carta no era una simple amenaza, sino un aviso. Y en ese instante entendí que mi llegada a esa casa no había sido casualidad. Algo me estaba esperando, algo que cambiaría mi vida para siempre. La noche apenas comenzaba, y ya no había vuelta atrás. La carta en mis manos parecía pesar más que el papel mismo. Las palabras escritas con tinta negra, aunque elegantes, llevaban un mensaje cargado de advertencia y misterio que me heló la sangre. Alba, la verdad que buscas puede destruirlo todo, pero es solo el principio. Mi mirada se cruzó con la de Manuel, y en sus ojos vi la mezcla de miedo y resignación que hasta entonces había ocultado. Sentí como una oleada de emociones me invadía: curiosidad, miedo, y una extraña excitación. ¿Qué clase de verdad podía ser tan poderosa y peligrosa? ¿Qué secretos guardaba aquella casa antigua, y cómo estaba yo relacionada con ellos? Todo parecía un enigma que me arrastraba sin posibilidad de retroceder. Manuel rompió el silencio con voz baja pero firme: esta casa tiene un pasado oscuro, Alba. No es solo un refugio ni un hogar. Hay historias enterradas aquí, secretos que muchos prefieren olvidar. Pero ahora que estás aquí, esos secretos han despertado. Me senté en el sofá, la carta aún en mis manos, mientras Manuel se acomodaba a mi lado. La noche afuera seguía su curso, con la luna alta y las sombras danzando en las paredes. La atmósfera se volvía más densa, como si la casa misma respirara y esperara. ¿Por qué a mí?, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Manuel suspiró, mirando hacia el vacío. No lo sé con certeza. Pero hay algo en ti, Alba, algo que conecta con esta casa y con lo que pasó aquí hace mucho tiempo. Por eso sentiste esas presencias, esos susurros. No eres una invitada común. Mientras él hablaba, sentí como una mezcla de terror y fascinación se apoderaba de mí. ¿Podía ser cierto? Estaba destinada a descubrir un secreto que nadie más se atrevió a revelar. De repente, un golpe seco en la ventana nos sobresaltó. Nos giramos para ver cómo una rama golpeaba el cristal con fuerza, impulsada por el viento frío de la noche. Pero ese sonido, aunque común, pareció marcar un punto de inflexión. La casa estaba viva, y nos estaba hablando a su manera. Manuel se levantó y comenzó a caminar despacio hacia la biblioteca, un cuarto pequeño lleno de libros antiguos y objetos curiosos que siempre me habían llamado la atención. Abrió un cajón con cuidado y sacó una caja de madera tallada. La depositó sobre la mesa con reverencia. Esto pertenece a la familia que vivió aquí mucho antes que nosotros, dijo, abriendo la caja y mostrando un antiguo relicario acompañado de cartas amarillentas. Son pistas, recuerdos que pueden ayudarte a entender lo que está pasando. Tomé una de las cartas y la leí con cuidado. Hablaba de amores prohibidos, traiciones y un pacto secreto que había marcado a generaciones.
La historia parecía sacada de una novela, pero la sensación de realidad era abrumadora. Mientras hojeaba las cartas, sentí que mis dedos temblaban. Algo dentro de mí se despertaba, una mezcla de miedo y deseo que no podía controlar. La conexión con Manuel, la atmósfera de la casa, y ahora estas revelaciones, todo formaba parte de un rompecabezas que prometía cambiarlo todo. Manuel se acercó y, con una voz suave, me dijo: Alba, esto no es solo historia. Es nuestra verdad. Y tendremos que enfrentarnos a ella juntos. En ese momento, su mirada se encontró con la mía y sentí que algo más que secretos nos unía. Pero afuera, la noche se hacía más oscura y la casa parecía guardar aún más misterios por revelar. El camino hacia la verdad acababa de comenzar, y sabía que nada volvería a ser igual. Todavía podía sentir el peso de la caja de madera entre mis manos, la textura rugosa y el olor a polvo antiguo me conectaban con un pasado que parecía vivo y latente en cada rincón de aquella casa en Brihuega. Mientras Manuel y yo nos sentábamos en el salón, rodeados por las sombras que proyectaban las luces tenues, una mezcla de asombro y miedo me invadía. No podía creer que tantas historias y secretos hubieran estado ocultos justo bajo mi techo, y peor aún, que yo pudiera ser parte de ellos sin saberlo. Manuel, con esa mirada tan seria y llena de pesar, empezó a contarme fragmentos de lo que él conocía, relatos que habían pasado de generación en generación en su familia, pero que nadie se había atrevido a confrontar. Hace más de un siglo, comenzó con voz baja, esta casa perteneció a la familia Mendoza. Eran poderosos, pero también tenían enemigos. Se habla de un pacto oscuro que selló su destino y que aún hoy, sus consecuencias resuenan en estas paredes. Mientras escuchaba, sentía como mi corazón latía con fuerza, como si mi cuerpo supiera que todo esto estaba conectado conmigo de alguna manera profunda. Manuel hablaba de amores clandestinos y traiciones que rompieron familias, de fantasmas que no encuentran descanso y de promesas que no se pueden romper. De repente, la puerta del salón se abrió lentamente y Teresa apareció, su rostro pálido y sus ojos llenos de preocupación. Debemos hablar, dijo sin rodeos, es hora de que sepas todo, Alba. No podemos seguir ocultándolo. Sentí que el aire se volvía más denso, cargado de una tensión que no podía ignorar. Teresa se sentó junto a nosotros y comenzó a relatar su propia versión de la historia, una que complementaba y profundizaba lo que Manuel me había contado. No es solo historia, susurró, hay fuerzas aquí que no entiendes. Energías que han influido en nuestras vidas y que ahora se están despertando con tu llegada. Su voz temblaba, y pude ver en sus ojos una mezcla de temor y esperanza. Me contó sobre sueños extraños, presencias que sentía en la casa, y sobre una conexión inexplicable que sentía hacia mí, como si mi llegada hubiera desencadenado algo que llevaba tiempo dormido. Mientras Teresa hablaba, una oleada de emociones me envolvía, miedo, incredulidad, pero también una extraña necesidad de saber más. ¿Qué papel debía jugar yo en todo esto? ¿Era solo una espectadora o algo más? Manuel tomó mi mano con firmeza, transmitiéndome una sensación de protección y confianza. No estás sola, Alba. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Pero justo cuando intentaba asimilar todo, un ruido seco retumbó desde la planta baja. Los tres nos quedamos en silencio, escuchando atentamente. El sonido se acercaba, pausado pero firme, como si alguien caminara por el pasillo oscuro. Mis sentidos se agudizaron y, sin pensarlo, me levanté. Manuel y Teresa me siguieron, y juntos bajamos las escaleras hacia la entrada de la casa. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y el miedo se mezclaba con una curiosidad irresistible. Al llegar a la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Allí, apoyada contra la madera, había una figura que esperaba en silencio. La luz de la luna iluminaba parcialmente su rostro, y aunque no podía distinguir bien sus rasgos, la sensación de familiaridad fue inmediata. La voz de Manuel salió apenas susurrada, no esperaba verte tan pronto. Mi corazón se aceleró y sentí que aquella noche, que ya había sido intensa, solo estaba empezando. La verdad que buscaba parecía estar más cerca de lo que imaginaba, pero también más peligrosa. Y en ese momento, supe que mi vida en Valdeluz, en la casa de Manuel y Teresa, nunca volvería a ser la misma. La figura en la penumbra permanecía inmóvil, como una sombra que se fundía con la noche. La luz plateada de la luna apenas dejaba ver su rostro,
pero yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, mezcla de sorpresa y una inquietud profunda que no lograba explicar. Manuel avanzó un paso, con la voz baja y firme, aunque cargada de una extraña tensión. ¿Por qué has venido ahora? El silencio se prolongó unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, la figura dio un paso al frente, revelando un rostro que me resultaba sorprendentemente familiar, aunque nunca lo hubiera visto antes. Era un hombre de mediana edad, con ojos oscuros y una expresión entre melancólica y resuelta. Su presencia irradiaba una mezcla inquietante de calma y urgencia. Alba, dijo con voz grave y pausada, creo que es hora de que sepas la verdad completa. No solo sobre esta casa, sino sobre ti y lo que llevas dentro. Su mirada se posó en mí, y sentí que, en ese instante, una parte de mí se desnudaba ante él. Manuel frunció el ceño, visiblemente tenso. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres realmente? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras yo trataba de asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El hombre respiró hondo y comenzó a relatar una historia que me dejó sin aliento. Habló de generaciones pasadas, de un linaje marcado por secretos que no podían ignorarse, y de un pacto ancestral que vinculaba a mi familia con la de Manuel. Tu llegada no es casualidad, afirmó. Eres la pieza que faltaba para que todo encaje, para que podamos enfrentar lo que se avecina. A medida que hablaba, sentí como una oleada de confusión, miedo y extraña fascinación me invadía. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, aunque el panorama se volvía cada vez más complicado y oscuro. De repente, una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta principal, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente. La casa pareció estremecerse, como si reaccionara a la presencia de aquel hombre y a las verdades que comenzaban a salir a la luz. Teresa se acercó a mí, sujetándome con firmeza, como si temiera que pudiera desaparecer en medio de tanta incertidumbre. Manuel, sin apartar la mirada del visitante, murmuró, no sé si podemos confiar en él, pero ahora no hay vuelta atrás. El hombre asintió, con una sombra de tristeza en su rostro. Lo sé. Pero debemos actuar rápido. Hay fuerzas que no entienden de tiempo ni de razones, y están más cerca de lo que creen. Mientras escuchaba, el peso de la situación me aplastaba. Todo aquello parecía sacado de una novela de misterio o de una película de terror, pero era mi realidad, y no podía escapar. En ese instante, la casa pareció cobrar vida propia. Las luces parpadearon, un eco de voces lejanas resonó en las paredes, y una sensación de urgencia se apoderó de todos. El hombre dio un paso adelante, mirando directamente a Manuel y a mí, y dijo con voz firme, el pasado ha vuelto, y esta vez, no viene solo. Estamos en el umbral de algo que cambiará para siempre nuestras vidas. Mi corazón latía con fuerza, y supe que lo que se avecinaba no era solo una prueba, sino un destino del que no podría escapar. Y mientras la noche envolvía la casa con su manto oscuro, una pregunta quemaba en mi mente, ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que venía? La atmósfera en la sala se volvió irreal, casi como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante en que el hombre revelaba secretos que desafiaban toda lógica. Sus palabras resonaban en mis oídos, pero mi mente luchaba por procesarlas. Era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar, donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera inseparable. Manuel me lanzó una mirada cargada de advertencia, pero yo sentía que necesitaba saberlo todo, por doloroso que fuera. El hombre, cuyo nombre finalmente supe que era Ignacio, comenzó a relatar detalles que me dejaron sin aliento. Habló de un antiguo pacto entre nuestras familias, sellado con sangre y silencio, un pacto que había marcado generaciones y que ahora, con mi llegada, estaba a punto de romperse. Alba, dijo Ignacio, con voz grave y llena de solemnidad, eres la heredera de un legado que no elegiste, pero que tienes el poder de cambiar. No solo se trata de la casa o de los secretos enterrados, sino de fuerzas que han estado esperando despertar. Sentí que una mezcla de miedo y emoción me dominaba. ¿Cómo podía ser que mi vida, que hasta hacía poco parecía normal, estuviera atravesada por una historia tan profunda y oscura? Ignacio continuó, explicando que había quienes querían mantener el pacto intacto, a cualquier precio, y que esa era la razón de las presencias extrañas y los sucesos inexplicables en la casa. De repente, un sonido estridente cortó la conversación, un cristal roto en la planta baja.
Los tres nos miramos alarmados y sin pensarlo corrimos hacia la fuente del ruido. Al llegar, vimos que una ventana estaba abierta de par en par, con las cortinas agitándose violentamente por el viento frío que entraba. «No estamos solos», murmuró Ignacio con gravedad. «Ya han comenzado a moverse». Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que alguien, o algo, estuviera vigilándonos y actuando en las sombras me llenó de una mezcla de terror y determinación. Manuel cerró la ventana de un golpe y aseguró que llamaríamos a la policía, pero Ignacio negó con la cabeza. «No serviría de nada», dijo. «Esto es algo que trasciende la ley y la razón. Necesitamos prepararnos para lo que viene». Teresa apareció en ese momento, con el rostro pálido pero decidido. «Alba, tienes que entender que todo esto no es casualidad. Tu llegada ha desatado fuerzas que ni siquiera nosotros podemos controlar del todo». Sentí que el peso de la responsabilidad caía sobre mis hombros con una intensidad abrumadora. ¿Cómo podía yo, una joven estudiante de diseño gráfico, estar en el centro de algo tan antiguo, tan peligroso? Ignacio se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. «No estás sola, Alba. Esta es tu batalla, pero también la nuestra. Y juntos, encontraremos la manera de enfrentarlo». La noche se volvía cada vez más oscura, y con ella, las sombras que habitaban la casa parecían crecer en intensidad. Mi mente daba vueltas a las palabras de Ignacio, a la historia que me había contado, y a la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras nos preparábamos para lo que estaba por venir, una pregunta retumbaba en mi cabeza con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentar el legado que me había sido impuesto? Y en ese silencio tenso, la casa pareció respirar a nuestro alrededor, como si también estuviera esperando la respuesta. La tensión en la casa de Brihuega se volvió insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad a punto de estallar. Cada sombra parecía oscura, cada susurro un secreto oculto, y cada paso un eco que anunciaba algo inevitable. Manuel, Teresa, Ignacio y yo estábamos atrapados en una red invisible que se tensaba con cada minuto que pasaba. Sentí como mi pulso se aceleraba, como si mi corazón quisiera escapar de mi pecho, mientras la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Era como si la casa misma se hubiera transformado en un ser vivo, respirando, latiendo, y acechándonos con una presencia que no podíamos ver, pero que percibíamos en lo más profundo. Ignacio me miró con una mezcla de urgencia y compasión. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, Alba. El pacto que une a nuestras familias no es solo un compromiso, es una maldición que ha alimentado sombras durante generaciones». Sus palabras resonaron en mis oídos como una sentencia. Me sentí pequeña, vulnerable, pero al mismo tiempo, como si una fuerza nueva despertara dentro de mí. No podía permitir que todo se desmoronara, algo dentro gritaba por luchar, por tomar las riendas de mi destino. De repente, un estruendo quebró el silencio. La puerta principal se abrió de golpe y una ráfaga de viento frío invadió la casa, haciendo bailar las cortinas y apagando las velas. La sensación de peligro se volvió palpable, y todos nos quedamos inmóviles, escuchando. Entonces, una sombra oscura apareció en el umbral. No era una persona, ni un animal, sino una forma difusa que parecía flotar, envuelta en tinieblas y misterio. Su presencia llenó la habitación con un frío glacial que calaba hasta los huesos. «Ha llegado», susurró Teresa, con la voz quebrada. «Lo que ha estado acechándonos, lo que mantiene el pacto vivo». Manuel dio un paso adelante, enfrentándose a la sombra con una valentía que yo no sabía si poseía. Ignacio tomó mi mano con fuerza y dijo: «Alba, ahora es tu momento. Debes usar lo que llevas dentro para romper este ciclo». Sentí un poder desconocido despertando en mi interior, una energía que me conectaba con la historia de la casa, con mis antepasados y con el destino que me había sido impuesto. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que esa fuerza me atravesara. Cuando abrí los ojos, la sombra empezó a retroceder, como si mi voluntad la empujara hacia atrás. La tensión se intensificó hasta un punto casi insoportable, y la casa pareció temblar bajo nuestros pies. El enfrentamiento fue una danza violenta entre luz y oscuridad, entre pasado y presente, entre miedo y valentía. Yo sentía que cada latido de mi corazón era una declaración de guerra contra aquello que quería destruirnos. Entonces, en un instante que pareció eterno,
La sombra se desvaneció en un suspiro de viento, dejando tras de sí un silencio absoluto y una calma extraña. Pero sabía que esto no había terminado. El pacto estaba roto, pero las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. La casa respiraba aún, y en sus rincones oscuros, secretos más profundos esperaban ser revelados. Mientras miraba a Manuel, Teresa e Ignacio, supe que habíamos cruzado un umbral del que no había regreso. Y en mi pecho, una mezcla de miedo y determinación ardía con más fuerza que nunca. Porque el verdadero desafío apenas comenzaba. Y la noche, oscura y silenciosa, nos observaba, esperando nuestro próximo movimiento. La casa quedó en un silencio sepulcral, apenas roto por el leve crujido de la madera que parecía respirar bajo nuestros pies. Yo me encontraba en medio del salón, con las manos aún temblando por la energía que había liberado. La sombra había desaparecido, sí, pero en su ausencia sentí que algo mucho más profundo y oscuro había despertado. Manuel me observaba con una mezcla de respeto y preocupación, mientras Teresa se acercaba lentamente, como si temiera romper la calma momentánea. Ignacio, por su parte, parecía sumido en sus propios pensamientos, como si estuviera adivinando lo que vendría después. Alba, dijo Manuel con voz baja, lo que hiciste fue increíble, pero esto no termina aquí. La casa, el pacto, todo está ligado a algo más grande que nosotros. Algo que todavía no hemos descubierto. Sentí un nudo en la garganta. Quería creer que habíamos ganado, que la oscuridad se había alejado para siempre. Pero su mirada me decía que aquello era solo el principio de un camino mucho más complicado y peligroso. Teresa tomó mi mano, apretándola con ternura. No estás sola, me susurró. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, un frío inexplicable recorrió la habitación. Las luces parpadearon y, por un instante, la casa se iluminó con una luz tenue y azulada, como si el tiempo se hubiera detenido y nos mostrara un fragmento oculto de su historia. Vi entonces una figura en la penumbra, una silueta que se desvanecía lentamente, dejando detrás un susurro apenas audible que decía, el legado continúa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras comprendía que ese susurro no era una amenaza, sino una advertencia. Un recordatorio de que el misterio que habitaba en la casa y en nuestras vidas estaba lejos de resolverse. Ignacio se levantó, con un gesto decidido. Debemos prepararnos para lo que viene, dijo. Nuestra historia apenas comienza, y las decisiones que tomemos ahora marcarán el destino de todos. Miré a Manuel, a Teresa, a Ignacio, y luego a la oscuridad que nos rodeaba. Sentí una mezcla de miedo y determinación que me impulsó a dar un paso adelante. No importa lo que venga, dije con voz firme. Estoy lista para enfrentar lo que sea. La casa parecía responder a mis palabras, como si en ese instante hubiera reconocido en mí a alguien capaz de romper cadenas y abrir puertas cerradas por generaciones. Y mientras la noche se cerraba sobre Valdeluz, supe que mi vida había cambiado para siempre. Que lo que había comenzado como un refugio temporal se había convertido en el escenario de una historia mucho más grande, una historia que yo tenía que contar, vivir y, quizás, algún día, sanar. Pero antes de eso, quedaba un último misterio por descubrir, un secreto oculto en las sombras que esperaba pacientemente a ser revelado. Y yo estaba dispuesta a encontrarlo.